Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Avanzamos con las entrevistas y justamente en esta semana el gobierno durante un evento en Carondelet anunció esta noticia, algo que se venía cocinando en los últimos meses, y es que el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís va a quitarse el subsidio y aumentará 26 centavos desde los últimos días de este mes de junio. Aún no se sabe la fecha exacta, pero los consumidores pasarán de pagar 2,46 a $2,72 por galón. Luego se implementará una banda de fluctuación donde el precio podrá subir un máximo del 5% o bajar un máximo del 10% cada mes. Esto también se entregarán compensaciones a taxis, tecimotos, camionetas de servicio mixto en la ruralidad. Así que, bueno, esta es la decisión. En los últimos días de este mes arrancará, como mencionamos, este plan que será dos fases. Primero, el aumento que mencionamos, 26 centavos el precio del galón de las dos gasolinas, y luego una banda de fluctuación mensual. Y a la par, también se darán estas compensaciones a cambio de que no suban las tarifas de transportes los consumidores de taxis, tricimotos, camionetas de servicio mixto en la ruralidad. ¿Cómo lo toma el gremio de transportes? Estamos justamente con Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación de Transportes, sobre esta compensación. eh, Hay un poco de dudas, de temor de que no se entregue esta compensación, porque sabemos que hay esta plataforma digital habilitada para el registro de los señores transportistas, y esto se va a hacer a través de una transferencia directa a sus cuentas bancarias. Hay este temor de que no se les entregue como pasa a veces con otros sectores, ¿no? Como los GATS y demás. ¿Cómo estamos con esos temores? ¿Cómo estamos con los acuerdos que se llegaron con el gobierno central? Gracias a don Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación de Transportes, por estar con nosotros en los micrófonos de Radio Sucesos. Cuéntenos las impresiones y reacciones después de esta decisión del gobierno. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de Radio Sucesos a nivel nacional. Nosotros, la transportación, primero queremos hacer hincapié que no hemos pedido, en ningún momento hemos solicitado compensación alguna frente a esta pretensión del gobierno, que inicialmente fue la de eliminar los subsidios de los combustibles y habló de focalización. Nosotros conocimos de estas pretensiones a través de los medios de comunicación y posteriormente, recién la semana anterior, día miércoles de la semana anterior, tuvimos una primera reunión oficial con el señor ministro de Gobierno, y a continuación, viernes, hace exactamente 8 días, mantuve una reunión con el señor ministro de Transporte, Roberto Luque, en la ciudad de Guayaquil, en donde le preguntábamos y le formulábamos nuestras preocupaciones referente a este tema de las famosas compensaciones de las que empezó a hablar el gobierno. Cuando se habla de compensaciones, se habla de la entrega de un promedio de valores de 40, 37 y $23 para taxis, camionetas y tricimotos, que van a ser depositados en una cuenta. Nosotros teníamos nuestras dudas porque el pasado nos dejó experiencias negras en el gobierno del presidente Lasso. Recordará usted que se habló primero de focalización, luego se habló de medidas compensatorias. Tarjeta de, No, tarjeta de débito que tenía, que a la final no funcionó, ¿no? no funcionó la focalización. A experiencia propia es imposible determinar porque no hay una base de datos real. Hay varias organizaciones del sector público que controlan el transporte dependiendo de sus competencias. Tenemos la Agencia Nacional de Tránsito, tenemos los GATS municipales, pero en el caso de los GATS municipales no tienen una base de datos real, actualizada. Y esto nos puede generar mañana un conflicto, porque si se habla de que en una plataforma debe inscribirse un transportista, tiene que verificarse quién va a ser el beneficiario directo. Tiene que ser únicamente el compañero taxista, el compañero de las camionetas o de las tricimotos,
que conste en un permiso de operación, que tenga un título habilitante plenamente vigente y que la matrícula de su vehículo diga que el transporte utiliza combustible gasolina, porque en el caso de los taxistas, la gran mayoría de su parque automotor es a gasolina. En el caso de las camionetas, apenas un 35% sigue con el uso de gasolina y el resto ha migrado a diésel. En el caso de las mototaxis, sí, entiendo que el 100% es en gasolina. Esto por un lado. Por otro lado, teníamos la preocupación sobre la corresponsabilidad que va a acarrear recibir recursos del Estado. Siendo recursos del Estado, ¿cuál va a ser la corresponsabilidad o el grado de corresponsabilidad del transportista? Porque si son recursos públicos, mañana estamos sujetos a una auditoría por parte de la Contraloría General del Estado que nos va a decir, usted, señor Napoleón, tomó dineros del Estado a través de una compensación, justifíqueme cuántos galones de combustible compró y en dónde y en qué se gastaron esos galones. Entonces, estas dudas a nosotros nos preocupaba sobremanera. Reitero, señorita periodista, nosotros no hemos solicitado las medidas compensatorias. Cuando nos reunimos con los señores ministros decíamos que creo que las mejores medidas de compensación que pueden darle al transportista sería primero entregarnos seguridad en las carreteras. Segundo, extirpar estos medios de extorsión permanentes en contra del transportista y no transportista, que es la instalación de estos radares truchos en todas las vías nacionales y que hoy se sabe que fueron concesionados a dedo a dos empresas particulares que podrían estar generando ganancias de $1.000 millones anuales por 12 años de estos contratos. Este tipo de inseguridades, que es lo que vive el transportista, con los asaltos, las vacunas, las extorsiones, los asesinatos de más de 85 compañeros nuestros en las carreteras, nos han obligado a recortar rutas, frecuencias, horarios de trabajo. En la noche no se puede trabajar y hemos demandado la conformación de mesas de trabajo, la una que sea de seguridad, la otra que sea de coordinación con las entidades del sector público, porque no tenemos atención en entidades que deben darnos respuestas de manera inmediata al sector del transporte para que continúe sus labores. Ahora bien, la compensación ya lo ha oficializado el gobierno, ya ha determinado valores. Recalcamos, esta compensación no va a engordar el bolsillo del transportista. Esta compensación va a la compra de la gasolina y finalmente el beneficiario es el usuario. Así se incomoden algunos ciudadanos cuando hablan de que son canonjías, de que son prebendas para los transportistas, que por qué se tiene que subsidiar un negocio privado. No se nos está subsidiando, se está reconociendo el trabajo que nosotros hacemos frente al cobro de medios pasajes que se realiza a estudiantes, a personas de la tercera edad, a personas con capacidades especiales, que la misma ley, la disposición transitoria 47ª de la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre, dice que la Agencia Nacional en el plazo de 180 días deberá implementar una metodología tarifaria para actualizar los precios, las tarifas y los fletes cuando se incremente el costo de vida. Hoy, cuando se incrementa el combustible, se está incrementando el costo de vida, el costo de operación de nuestras unidades. Y nosotros lo que deberíamos haber hecho o deberíamos exigir es simplemente que se nos fije el precio de una tarifa y de un pasaje real a la actualidad. Pero sabemos y entendemos la crisis que está viviendo el país, no podemos darle la espalda. Siempre le aportamos y entregamos nuestros mejores concursos. El país no puede olvidar que cuando hubo la pandemia y todos se encerraron, todos nos encerramos, el único que mantuvo activo, el único que estuvo proveído de alimento, de medicinas, fue el transportista y entregamos el concurso de muchos compañeros que perdieron la vida al cumplir estos corredores humanitarios que se creó con el gobierno nacional de manera conjunta. Hoy con la delincuencia, todo el mundo se pone a salvo, menos el transportista, porque tiene que cumplir una jornada, porque el día que no enciende su motor, ese día no come. Es un padre de familia y eso lo conocemos
los que tenemos conocimiento cierto de la realidad del transportista, los que venimos ejerciendo esta profesión por generaciones, por trasladarse esta herencia de familia a familia, y sabemos que no es nada fácil realizar esta actividad. No obstante, creemos que el gobierno nacional, al declarar estas compensaciones y que se van a hacer estas transferencias de manera mensual, nosotros lo hemos dicho a los dos ministros de Estado con quienes nos hemos reunido como Confederación de Transportistas Ecuatorianos. Tenemos nuestras serias dudas porque conocemos la crisis económica del país, pero no sea cosa que estos acuerdos o compromisos, mejor llamaríamos así, vayan a ser incumplidos. Se estaría el propio gobierno generando un boomerang cuando el transportista se ponga de pies a reclamar el cumplimiento de un compromiso que hoy lo están oficializando a través de los medios de comunicación. Somos amantes del diálogo, de la paz, hemos contribuido y seguimos contribuyendo al progreso de este país, pero nadie nos puede quitar el derecho que la Constitución nos otorga a resistirnos para reclamar lo que es nuestro en el momento que lo creamos oportuno. Hemos escuchado también por parte del señor Isa, dirigente de la CONAIE, hablar de que los transportistas ya no deberán tocar el tema tarifario. Respetamos el criterio como el que más de los que están al frente de las organizaciones sociales, pero lo único que debemos hacer, y lo hemos hecho en diferentes medios de comunicación, es recordarle, primero, que él no es autoridad de tránsito ni es autoridad de organismos que regulen nuestra actividad. Nuestras organizaciones de transporte es una de las organizaciones sociales más grandes y productivas del país, que le aportamos con el trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, no ejercemos tampoco una dirigencia o un piponazgo en la dirigencia. Nosotros estamos activos en territorio de manera permanente, tenemos nuestros interlocutores como Confederación Nacional de Transportistas, que son los presidentes de cada una de las federaciones, y actuamos de manera orgánica. Nosotros sabemos qué hacer y en qué momento hacer. No Así. nos llevará por el camino del caos, de la bronca, no. Somos amantes del diálogo, reitero, eso lo hemos demostrado en el transcurso de estos años de la dirigencia. Lo hicimos con Lazo, pese a que fue un gobierno mentiroso y me obligó a que le diga en la cara al mismo presidente en la gobernación del Guayas, en la penúltima mesa de trabajo, que es un presidente mentiroso, porque él ofreció medidas compensatorias y nunca cumplió una sola. Y desde entonces el transporte sigue cargando el peso de esa crisis generada por el incremento de combustibles con el diésel a la cabeza, y no hemos recibido absolutamente nada. Seguimos con las tarifas estancadas desde hace más de 17 años. Y mire usted, lo único que nos entregaron en esa ocasión fue una hoja de la Agencia Nacional que decía: esta es la nueva metodología de piso tarifario para el transporte. ¿Qué GAT municipal se ha sentado a revisar aquello? Nadie, porque es una medida antipopular, porque nadie quiere perder a sus seguidores en cada rincón. Lo único que hemos visto, los GAT municipales reclaman y reclaman competencias para tomar el control de tránsito, para generar policías municipales, para instalar radares también, que son mecanismos de extorsión y de chantaje para el ciudadano ecuatoriano en términos generales, transportistas y no transportistas, pero nadie ha salido a defender los abusos que se escuchan, que a diario se cumple en las carreteras bajo estos pretextos de control y operativos que se realizan. Bueno, lo Esta más, es nuestra... todo el tema de la inseguridad, ¿no? Sí, sobre todo en ese tema, mire usted, nadie hace absolutamente nada. Dice, esa no es mi responsabilidad, es del gobierno. El gobierno sabemos que tiene una crisis económica terrible, y nosotros ¿qué? Tenemos que jugarnos la vida para cumplir nuestro trabajo, para hacer nuestro viaje y ganar el sustento para nuestra familia. Gracias a don Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación de Transportes. Hemos hablado acerca de las reacciones del sector respecto a la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y Ecopaís y las compensaciones que el gobierno ha planteado. Y como menciona don Napoleón Cabrera, es importante también que se priorice combatir el crimen y brindar seguridad en las carreteras. Gracias por estar con nosotros.